Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a mi canal. Mi nombre es Alex Reyes, gestor profesional de portafolios de criptomonedas, y en este vídeo te voy a explicar cómo yo personalmente identifico puntos de entrada para saber cuándo invertir y cuándo no en una criptomoneda. Si eres nuevo por aquí, decirte que te puedes unir a mi comunidad gratuita de WhatsApp haciendo clic en el primer enlace que verás en la descripción, y ahí podremos tener un montón de contenido exclusivo que solamente subo ahí, como análisis diarios, opiniones, diferentes operaciones que hacemos incluso en el grupo privado de inversores mío, y de hecho ahí podrás votar cada semana por una criptomoneda que quieres que analice y por un vídeo educacional, como por ejemplo este que querrías que yo grabase. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con el vídeo, y lo más importante que tienes que saber es que mi estrategia se basa en tres pilares fundamentales. Uno de todo, vamos a identificar las narrativas alcistas de cada ciclo de mercado, porque obviamente el ciclo de criptomonedas alcista en el que estamos ahora mismo no es el mismo que el de 2021, ni el mismo obviamente de 2017, y por tanto, como los sectores que van generando hype son diferentes, las narrativas que también surgen son distintas, y por tanto los proyectos en los que nos tenemos que centrar cambian, ¿vale? Esto es muy importante porque mucha gente se centra en proyectos de ciclos pasados, como por ejemplo es el caso ahora mismo de Cardano o de Polkadot o Ripple, que mucha gente sigue enganchada en esos proyectos que son del anterior ciclo y se están perdiendo oportunidades de inversión en criptomonedas que están ahora mismo subiendo un montón en este ciclo y que tienen mucho más hype, y por tanto son mejores oportunidades de inversión, en mi opinión. Entonces, como digo, mi estrategia se basa en identificar estas narrativas alcistas, y luego dentro de cada narrativa alcista vamos a seleccionar los mejores proyectos a nivel fundamental para ver cuáles son los líderes de cada sector o narrativa, para ver cuáles tienen más potencial de subir. Y una vez ya tenemos eso, lo que nos vamos a centrar es en el análisis técnico para identificar posibles puntos de entrada y de salida en cada uno de ellos, para así gestionar nuestro portafolio acorde a estos análisis y poder ir rotando el capital de una criptomoneda a otra en base a cada escenario que tiene cada una, y así sacar el mayor rendimiento posible a nuestro portafolio durante un ciclo alcista. ¿Vale? Entonces, como digo, para este tercer punto lo que vamos a utilizar es el análisis técnico, el análisis de las gráficas, ¿vale? Una vez que ya hemos hecho todo ese estudio previo de cuáles son las narrativas alcistas, cuáles son los mejores proyectos, porque al final estos son los que mayor tendencia alcista van a tener, y por tanto mayores oportunidades o puntos de entrada nos van a dar a nivel técnico. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, os voy a compartir pantalla y os voy a enseñar de manera práctica cómo yo hago esto, enseñándoos un poco cómo funcionan las tendencias, cuáles son los patrones que yo busco y cuáles son los puntos de entrada que me gusta identificar para tener un riesgo de retorno riesgo que sea óptimo en cada momento, ¿vale? Así que vamos con ello. Entonces, como veis aquí en pantalla, tenemos en el trading o en los mercados financieros tenemos tres tipos de tendencias, ¿vale? Tenemos la tendencia alcista, la tendencia bajista y la tendencia lateral o la no tendencia. Entonces, la tendencia alcista, ¿vale? Es muy fácil identificarla porque tiene, como veis aquí, mínimos y máximos crecientes, ¿vale? Van cada vez subiendo. Como veis aquí, tiene un máximo, un mínimo, tiene un máximo que es superior al máximo anterior, por tanto es un máximo creciente, un mínimo que es más alto que el mínimo anterior, por tanto es un mínimo creciente, y así se va conformando una tendencia alcista en el precio. Y de la misma manera se conforma una tendencia bajista que, en lugar de tener máximos y mínimos crecientes, tiene máximos y mínimos decrecientes. Como veis aquí, mínimo, máximo decreciente, mínimo decreciente, ya que es más bajo que este mínimo anterior, máximo decreciente, ya que es más bajo que este máximo anterior, y así tenemos una tendencia bajista. Mientras que la tendencia lateral o la no tendencia es este rango lateral en el que los máximos y los mínimos son bastante parecidos, y por tanto es una criptomoneda o un activo financiero que no nos interesa operar, porque no nos va a dar muchas oportunidades de conseguir retornos ni al alza ni a la baja, ¿vale? Aquí tenemos también unos ejemplos de cuando se rompen este tipo de tendencias y que tenemos que tener muy en cuenta. Por ejemplo, lo que sí que me gusta operar muchas veces son las rupturas de patrones laterales que están en no tendencia y salen al alza. Por ejemplo, tenemos aquí un patrón lateral, como veis aquí, de máximos muy parecidos. Es lo que se vendría a llamar como una zona de resistencia, ya que el precio se resiste a subir por encima de ese nivel. Como veis aquí, en dos ocasiones lo rechazamos, y en la tercera sí que lo conseguimos romper, salimos al alza, luego lo retesteamos, que ahí sería donde nos interesaría entrar, y luego ya sale al alza formando, como veis aquí, un mínimo creciente sobre el anterior,
un máximo creciente sobre el anterior y por tanto ya estamos en la confirmación de una nueva tendencia, que en este caso es alcista, y por eso nos interesaría operar esa criptomoneda. De igual forma, la rotura bajista es lo mismo, una tendencia lateral con máximos y mínimos parecidos, hasta que de repente se rompe a la baja esta tendencia, se rompe este soporte, esta línea de soporte, ya que es un precio que soporta el precio una vez que llega a ese nivel. Y como veis, rompe a la baja, luego retestea y luego ya se va para abajo, iniciando una tendencia bajista con mínimos y máximos decrecientes, es decir, más bajos que los máximos y mínimos anteriores, ¿vale? Igual aquí también tenemos una tendencia alcista, ¿vale? ¿Cómo se pasa de una tendencia alcista a una bajista? Como veis aquí, mínimos y máximos crecientes hasta que se rompe esta tendencia y vemos un mínimo decreciente, un mínimo anterior, un mínimo más bajo que el anterior, como veis aquí. Luego ya otro máximo más bajo que el máximo anterior, por tanto ya tenemos un mínimo y un máximo decreciente y por tanto tenemos la sospecha que estamos iniciando un patrón de cambio de tendencia y por tanto vamos a pasar de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Y el mismo caso aquí, tenemos una tendencia bajista con máximos y mínimos decrecientes hasta que aquí se rompe esta directriz bajista, formamos un máximo creciente, un máximo más alto que el máximo anterior, como veis aquí, luego bajamos otra vez y formamos un mínimo más alto que el anterior, es decir, un mínimo creciente, y ya como podéis ver aquí tenemos un máximo y un mínimo creciente, por lo que estamos cambiando de tendencia, de una tendencia bajista a una tendencia alcista, ¿vale? Esto es lo más básico del análisis técnico que todo el mundo debería entender. Mucha gente se pierde con indicadores que al final son súper inútiles y lo más importante es entender la estructura del mercado y saber identificar una tendencia alcista, una tendencia bajista, una tendencia lateral y los diferentes cambios de tendencia que van surgiendo a lo largo del tiempo en estos activos financieros. En este caso estamos hablando de las criptomonedas, ¿vale? Entonces, mi estrategia, como ya os he dicho, se basa en operar en criptomonedas que tengan buenos fundamentales y estén dentro de narrativas alcistas. ¿Y esto qué nos va a favorecer? Nos va a favorecer a que tengan una tendencia alcista. Lo mejor para operar, lo más sencillo y lo que mejor resultado da es operar criptomonedas que tengan tendencias alcistas, ¿vale? Mucha gente se empeña en comprar barato, en buy the dip y comprar criptomonedas que han bajado un montón y están en tendencia bajista, cuando lo más probable cuando una tendencia es bajista es que siga siendo bajista. Entonces, por mucho que te vendan que hay que comprar barato y vender caro, esto aplicado al análisis técnico no tiene mucho sentido. Es mejor comprar una criptomoneda que está subiendo a comprar una criptomoneda que está bajando, ¿vale? Esto es una cosa muy importante que todo el mundo tiene que entender y que es extremadamente importante, ¿vale? Entonces, nos vamos a centrar en criptomonedas que tengan tendencias alcistas, ¿vale? O en criptomonedas que hayan pasado, ya que hayan confirmado la transición de una tendencia lateral a alcista o bajista a alcista, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo identificarlos. Entonces, vamos a empezar por las tendencias alcistas, que como ya hemos comentado, son tendencias que tienen máximos y mínimos crecientes. Y como veis aquí, cada tendencia se forma por dos componentes, que son los impulsos y las consolidaciones o retrocesos, ¿vale? Entonces, como veis aquí en la tendencia alcista tenemos siempre un impulso y una corrección. Un impulso y una corrección, y así se van formando estos máximos y mínimos crecientes, ¿vale? Esta corrección no tiene por qué ser siempre a la baja, también puede ser lateral, y ahora veremos cómo se conforman estos patrones, pero lo más óptimo es comprar cuando el precio está consolidando. No hay que perseguir subidas fuertes, porque lo más probable cuando una criptomoneda sube muy fuerte, sube muy rápido, es que luego vengan ventas de gente que quiere tomar beneficios y por eso vaya esos periodos cortos de pequeñas caídas o pequeñas consolidaciones o lateralizaciones en el precio. Y es cuando más nos interesa entrar, porque es cuando sale la gente que quiere tomar beneficios y es cuando entra la nueva ola de inversores que se quiere sumar a esa tendencia alcista. Entonces, dicho esto, vamos a ver los patrones de continuación que se forman dentro de esta tendencia alcista para saber cuándo comprar estas criptomonedas, ¿vale? Entonces, los primeros y más fáciles son las banderas, ¿vale? Las banderas son las que más me gusta operar, la verdad. Y como veis aquí, tenemos un impulso y luego tenemos una corrección, ¿vale? Más a corto plazo
que está conformada por una pequeña tendencia bajista que tiene, como veis, máximos y mínimos decrecientes, ¿vale? Y esto no es nada más que una toma de beneficios por parte de la gente que ha comprado aquí abajo y una vez que sube quiere ir tomando beneficios. Entonces esto es una transición de la criptomoneda en sí o del activo financiero de las personas que han comprado aquí y que quieren tomar beneficios a nuevos inversores que se quieren sumar a esta tendencia y que esperan este nuevo movimiento. Entonces, una cosa que es muy importante entender es que no porque una criptomoneda suba de esta manera y retroceda ya hay que comprarla, porque ya tiene que seguir. No. Lo que vamos a hacer y lo que determina el éxito en este tipo de operaciones es la confirmación de que se rompe esta bandera al alza, que como veis tiene forma de bandera. O sea, este es el asa y esto es como la bandera. Entonces, lo que tenemos que hacer es esperar a la confirmación de que se ha roto esta bandera y ya seguimos con la tendencia alcista general. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues, de igual forma, vamos a identificar estos máximos y mínimos decrecientes en esta bandera, ¿vale? Que como veis aquí a corto plazo son máximos y mínimos decrecientes. Y cuando haya ya un máximo creciente, es decir, que superemos el último máximo que hemos marcado y formemos un mínimo creciente también y se confirme, ahí es cuando vamos a entrar. Ahí es la entrada y es el momento perfecto para comprar esa criptomoneda. No cuando está aquí abajo, es mucho mejor comprar aquí arriba que aquí abajo, ¿vale? Eso es súper, súper importante. Entonces, tenemos estas banderas alcistas que también se pueden llamar banderines. La diferencia entre una bandera y un banderín es que en la bandera tenemos máximos y mínimos decrecientes en el periodo de consolidación, mientras que en el banderín tenemos aquí máximos y mínimos, tenemos máximos decrecientes y mínimos crecientes, ¿vale? Es como un triángulo simétrico, como la bandera, la tela de la bandera, pero igual tenemos que esperar a la confirmación, que sería la ruptura del máximo anterior, ¿vale? El formar un máximo creciente y otro nuevo mínimo creciente, y ahí ya podríamos entrar para pues buscar este nuevo impulso alcista dentro de la tendencia general. Las tendencias bajistas yo no las opero, yo no hago trading con apalancamiento a la baja, así que esas no las vamos a tocar porque yo considero que no merece la pena en este mercado. Así que bueno, estas son los patrones más claros o que a mí más me gustan dentro de una tendencia alcista. Luego también tenemos el patrón del rectángulo, que como veis aquí tenemos el impulso y luego la consolidación. No es en forma de retroceso con máximos y mínimos decrecientes, sino que tenemos aquí un periodo de no tendencia a corto plazo en el que los máximos y los mínimos son muy parecidos. Es una bandera como recta, ¿vale? Y igual, es el mismo proceso. Hay que esperar a romper estos máximos que se están formando, espera el retesteo porque estamos aquí formando ya también un mínimo creciente con respecto al anterior, y ahí ya tenemos confirmación de ruptura y ahí sí que podemos entrar buscando el nuevo impulso general dentro de la tendencia alcista, ¿vale? Entonces, estos son básicamente los 2 o 3 patrones que yo utilizo para encontrar entradas, y así es exactamente como yo los identifico. Muchas veces esto en gráfico de diario, que es lo que yo opero, no se ve tan claro los máximos y los mínimos en el proceso de consolidación, y por eso es muy útil bajar al gráfico de 4 horas o incluso al de 2 o 1 hora para ver exactamente dónde están los máximos y los mínimos en esos lower time frames, para ya identificar este nuevo impulso alcista con máximos y mínimos crecientes sobre el periodo de consolidación. ¿Vale? Entonces, vamos a verlo prácticamente en una gráfica. Vamos a utilizar la gráfica de Super, que es una de las criptomonedas que hemos estado operando últimamente en mi grupo privado de inversores. Y como veis aquí, pues tenemos claramente a principio desde finales de 2023 hasta marzo de 2024, una clara tendencia alcista. Como veis, tenemos aquí máximos y mínimos crecientes, es una clara tendencia alcista. Luego, a partir de marzo, como prácticamente todas las altcoins, tuvimos una tendencia bajista con máximos y mínimos decrecientes, como veis aquí, vamos bajando, y luego a partir de agosto estamos formando ya máximos y mínimos crecientes otra vez, es decir, hemos tenido una tendencia alcista, una tendencia bajista y una tendencia alcista de nuevo, y bueno, si nos vamos un poquito más atrás, vemos que tenemos aquí un periodo de tendencia lateral en el que prácticamente la criptomoneda no se ha movido. Entonces, aquí tenemos unos muy buenos ejemplos porque tenemos aquí un impulso muy claro en noviembre del año pasado y luego tenemos aquí un patrón de consolidación en forma de rectángulo, ¿vale? Que como veis aquí, tenemos aquí los máximos que son muy parecidos y los mínimos que son muy parecidos, ¿vale? Se forma este rango lateral en el que aquí esperaríamos a la confirmación de ruptura al alza, ¿vale? Entonces, como veis aquí lo rompió justo a principios de febrero y aquí es cuando habríamos entrado. Entonces, como veis, rompe y aquí la clave es
pues identificar, como digo, estos máximos y mínimos crecientes a partir de esta ruptura. Entonces vamos a identificarlos aquí. Por ejemplo, yo en esta criptomoneda lo que hubiera hecho sería esperar después de este impulso que rompe con muchísima fuerza el rango lateral, esperar a esta corrección y hubiera entrado aquí justo en este punto, más o menos en los 80 céntimos. Aquí hubiera sido mi entrada y, como veis, habría tenido pues una subida desde aquí que la compraríamos de casi el 90% en prácticamente pues unas cuantas semanas, ¿vale? Entonces esto sería una clara entrada de un patrón de continuación en forma de rectángulo, ¿vale? Esto es un ejemplo muy, muy claro. O sea, lo he visto en la gráfica y he dicho, ¡buah! Qué fácil va a ser que lo entienda la gente con esto. Y luego, por ejemplo, tenemos también los diferentes patrones. La bandera alcista, por ejemplo, la tenemos más vista aquí en la nueva tendencia que tenemos a partir de agosto, que hemos comentado. Como veis aquí, por ejemplo, en septiembre tenemos de primeras máximos y mínimos muy crecientes muy claros. Tenemos mínimo, máximo, mínimo creciente, máximo creciente, mínimo creciente, máximo creciente, mínimo creciente, máximo creciente, mínimo creciente, y así seguimos, ¿vale? Entonces, hasta que no marque súper mínimos y máximos decrecientes, podríamos seguir operando esta criptomoneda. Entonces, una bandera alcista muy clara, por ejemplo, aquí, sería esta, sería la de la segunda semana de septiembre, en la que tenemos este impulso, que lo voy a dibujar para que lo veáis más claro. Tenemos este impulso y luego esta corrección, ¿vale? Y luego ya seguimos con la tendencia alcista. Entonces, aquí lo que habría que hacer sería bajar al gráfico de 4 horas o de incluso un poquito menos y bajar al de 2 horas. Vamos a ver si en el gráfico de 2 horas se ve bien. Vamos a ir al 12 de septiembre, que estamos por aquí justo. Esto es, entonces aquí lo vemos muy claramente, ¿vale? Vale, el momento que tenemos aquí, voy a ponerlo un poquito más grande para que lo veáis bien. Y como veis aquí tenemos máximos y mínimos decrecientes. Tenemos este máximo, este mínimo, este máximo, este mínimo, este máximo, este mínimo, y aquí el 14 de septiembre se rompe este máximo anterior y ya tira para arriba con fuerza, ¿vale? Esto podemos o operarlo, comprarla en cuanto se rompa este máximo, o esperar a que tenga un impulso fuerte y luego corrija, ¿vale? Entonces podríamos entrar o aquí o esperar al retroceso y entrar en este retroceso, o cuando ya empieza a tirar de nuevo aquí, formando un nuevo máximo y mínimo creciente, ¿vale? Y como veis, después sigue al alza con muchísima fuerza. Entonces, esos son los dos ejemplos que os quería poner, porque son bastante fáciles de entender y son muy fáciles de ver, y son sencillos, pero son muy prácticos y funcionan pero que muy bien. Y lo último que quería comentar era también que para los que, obviamente, en el mercado de criptomonedas no siempre estamos en tendencia alcista. Muchas veces tenemos bear markets o tenemos, vamos a decir, periodos laterales o bajistas, como por ejemplo el que hemos tenido en las altcoins desde marzo del 2024 hasta ahora. O sea, en los últimos 6 o 7 meses hemos tenido, dentro de una tendencia alcista general de Bitcoin, hemos tenido un proceso correctivo de 6 o 7 meses ya. Entonces, aquí es muy útil también detectar patrones de cambio de tendencia, ¿vale? Entonces, eso los quería explicar rápidamente, los dos que yo utilizo, ¿vale? Como ya sabéis, para pasar de una tendencia alcista a bajista se tienen que formar máximos y mínimos decrecientes, y viceversa para los cambios de bajista a alcista, ¿vale? Entonces, como veis, aquí estos patrones son muy útiles. Por ejemplo, vemos que tenemos una tendencia alcista con máximos y mínimos crecientes, hasta que de repente este máximo es inferior al anterior. Luego tenemos un mínimo decreciente inferior al anterior, máximo decreciente, mínimo decreciente, y ya hemos visto el cambio de tendencia, ¿vale? Entonces, aquí cuando suele pasar eso, se forma un patrón que se llama hombro, cabeza, hombro, que como veis aquí es un hombro, una cabeza y un nuevo hombro, ¿vale? Entonces tenemos aquí estos máximos que son: este es inferior a la cabeza y este también es inferior a la cabeza. Y los mínimos suelen ser muy parecidos. Entonces aquí se dibuja una raya que se llama el neckline o la línea del cuello. Y entonces, cuando se rompe este neckline y se hace el retest, aquí se confirma ya el cambio de tendencia y ya empieza una nueva tendencia de alcista a bajista o de bajista a alcista. Y lo mismo a la baja, ¿vale? Que es lo que nos interesa, que es cambios de tendencia bajista a tendencia alcista. Entonces aquí tenemos la tendencia bajista con máximos y mínimos decrecientes. Tenemos aquí la formación de un nuevo mínimo creciente y de un máximo creciente también. Tenemos aquí el neckline,
la rotura de la línea del cuello, y aquí es cuando nos interesaría ya empezar a observar o a vigilar operaciones, posibles operaciones, ya que estamos en tendencia alcista. O si no, el otro tipo de cambio de tendencia son los suelos, ¿vale? Los suelos o los techos, que es cuando se forma este tipo de consolidación lateral, pero que al final no consigue salir por arriba, sino que sale por abajo, ¿vale? ¿Os acordáis del patrón de continuación del rectángulo que formaba impulso, corrección en forma de rectángulo con máximos y mínimos parecidos, pero en vez de romper al alza, en esta ocasión rompe a la baja, y entonces ya se cambia de alcista a bajista. Esto puede ser con 2 toques, que se llama doble techo, o puede ser con 3, que se llama triple techo, ¿vale? Las dos son muy efectivas. Y en tendencia bajista alcista, que es la que nos interesa, pues nos interesa entrar después en tendencias alcistas, tenemos lo mismo, un triple suelo en este caso, que son 3 toques aquí, y rompe estos máximos dentro del periodo de consolidación, y aquí en el retesteo es cuando nos interesaría entrar, ya que estamos formando máximo creciente y mínimo creciente. Entonces, cambio de tendencia de bajista a alcista, nos interesa entrar, ¿vale? Entonces, para que lo veáis también con un ejemplo claro, aquí, por ejemplo, en el ejemplo de Super, sin irnos más lejos, hemos tenido una tendencia bajista desde marzo, hemos tocado suelo aquí en agosto, y como veis aquí hemos formado, vale, venimos aquí con máximos y mínimos decrecientes, hemos formado este mínimo, este máximo, este mínimo decreciente, este máximo que es igual que el anterior, y un mínimo creciente, ¿vale? Entonces tenemos ya el patrón que queremos, que es un hombro, una cabeza y el otro hombro, ¿vale? Que sería el patrón de hombro, cabeza, hombro invertido. Entonces tenemos aquí la línea del cuello, ¿vale? Y como veis, la rompemos al alza aquí en septiembre, la retesteamos, y aquí en cuanto empieza a subir y confirmamos el retest de que lo rechaza y no nos venimos para abajo otra vez, ahí es donde podríamos entrar, que sería en la zona de 0.86, y aquí es cuando buscaríamos el impulso al alza, que es de hecho el trade que hemos hecho hace unas pocas semanas en mi grupo privado de inversores, y de momento está funcionando bastante bien, ¿vale? Entonces, básicamente, para que tengáis una idea clara y unas bases para empezar a operar y analizar diferentes criptomonedas, yo me centraría siempre en esto, ¿vale? Buscar criptomonedas que sean buenos proyectos en narrativas alcistas, olvidaros de proyectos muertos de ciclos anteriores como Cardano, Polkadot, Ripple, Matic y todos estos, buscar criptomonedas nuevas de este ciclo que tengan hype y tengan tendencias fuertes alcistas, y buscar patrones de continuación, ¿vale? Tanto banderas alcistas como también pues rectángulos y todo ese tipo de patrones que acabamos de ver en el vídeo. O si no, después de un periodo bajista en el que todo baje, cuando empiecen a formarse ya máximos y mínimos crecientes en las criptomonedas, hay buscar esos patrones de continuación dentro de la tendencia alcista. Entonces, esto es básicamente todo. Lo último que me gustaría añadir, que casi se me olvidaba, es que yo, para operar criptomonedas, os recomendaría que no solamente analizarais el gráfico de la altcoin contra el dólar, contra USDT, sino que también lo hicierais contra Bitcoin, y solo comprarais las criptomonedas que tienen gráficos alcistas y puntos de entrada tanto contra el dólar como contra Bitcoin, porque eso os da una seguridad muchísimo mayor de que la criptomoneda va a subir, además de una gestión de riesgo mucho más apropiada, ya que obviamente tener en cartera una altcoin es mucho más arriesgado que tener Bitcoin. Por lo tanto, si el gráfico de esa criptomoneda contra Bitcoin no es alcista, es bajista, pues no compensa tener ese riesgo en cartera cuando puedes tener Bitcoin, que ante una caída generalizada del mercado va a caer mucho menos que esa altcoin, ¿vale? Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este vídeo y que te haya sido de ayuda. Déjame un like si ha sido así, y no olvides unirte a mi comunidad gratuita de WhatsApp, donde podrás decidir el próximo vídeo educativo que colgaré en mi canal. Y nada, ojalá que nos veamos por ahí. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el siguiente y os mando un fuerte abrazo para todos.